Hace un par de meses atrás, desde este mismo lugar, compartí con ustedes un mensaje que tenía por título Cuando Dios forma nuestro carácter. No les voy a preguntar si se acuerdan, no se preocupen. Pero estaba basado en la epístola de Santiago, en el capítulo 1, versos 1 al 4. Y esa vez dividimos el sermón en 4 puntos. Uno eran que las pruebas son parte del camino del cristiano. Y vimos a través de varios pasajes que la prueba en el fondo es inherente a aquellos que somos cristianos. Van a venir. Después vimos un segundo punto que era la actitud que transforma esa prueba. ¿Y cuál era la actitud? De acuerdo al pasaje que leímos, decía, tened por sumo gozo. Y explicamos eso y no era fácil, la verdad. No es fácil, pero es posible porque lo vamos a hacer en el Señor. Después el punto 3 hablaba del resultado o el producto de esa prueba. ¿Y qué era? Paciencia. Y hablamos que no era esa paciencia de esperar en la fila del supermercado, sino que se refería a la paciencia que como una perseverancia firme bajo presión. Y eso es lo que vivimos día a día también como cristianos. Y había un resultado final que era el punto 4. Y ese resultado era madurez. Madurez en el Señor, a lo que tenemos que aspirar. Y hoy día quiero continuar con la epístola de Santiago y quiero que vamos al mismo capítulo, desde el versículo 2 al versículo 8, para darle el contexto, pero la palabra va a estar centrada en los versículos 5 al 8. Leo Santiago 1 del 2 al 8. Dice así: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Hasta ahí compartimos la vez pasada. Versículo 5. Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echado de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Señor, te doy gracias por tu palabra. Señor, te doy gracias porque tú has dejado esta palabra para nosotros. Te doy gracias, Señor, porque tu palabra bendice nuestra vida en todo momento, Señor. Y te pido, Padre, que hoy poder compartirla de la forma que tú quieres, Señor. Poder recibir esa enseñanza que tú nos quieres dar, Señor. Desde el predicador que está acá hasta cada hermano que está acá en este día, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo sea hablando en todo momento a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Han visto el título que tiene en su Biblia este pasaje? El título que tiene en mi Biblia para estos versículos es Fe y Sabiduría. ¿Será que están ligadas? O sea, sin duda están ligadas. Ahora, bueno, yo en mi originalidad y ese gusto que tengo de ponerle título al sermón, he querido llamar al sermón de hoy esa sabiduría que solo nos da la fe. Original yo. Pero es verdad. Así que ¿por qué le vamos a poner otro nombre?
Y permítanme dejar establecido desde el comienzo, una declaración. Y esa es que Dios nos da sabiduría en forma generosa, pero para recibirla debemos hacerlo mediante una fe firme, no dividida. Y eso está en los pasajes que acabamos de leer. Pero partamos definiendo entonces qué es sabiduría. Y sabiduría podemos encontrar definiciones filosóficas, podemos encontrar la definición de la Real Academia Española, etcétera. Las hay. Hay definiciones de lo que es sabiduría. Pero todas ellas ligadas de alguna manera al conocimiento, al actuar de las personas. Sí, ese hombre es sabio, ese hombre sabe mucho, ese hombre actúa muy bien. Pero yo quiero referirme a la sabiduría que viene de lo alto, a la cual nos habla este pasaje, y a la sabiduría que debemos aspirar como hijos de Dios, a la sabiduría que Dios nos dice en este pasaje que leímos, que da a todos abundantemente. Es Dios el que nos está diciendo que Él nos da la sabiduría abundantemente, pero debemos pedirla. Hay mucha gente que tiene características como las que hablamos antes, que son estudiosos, que saben mucho, que son hombres buenos, que dan consejos tal vez, y no necesariamente tienen una relación con Dios. Entonces, no es a esa sabiduría a la que yo quiero apuntar, no es a esa sabiduría a la que apunta la palabra. De hecho, hay ateos que saben mucho. Hay ateos que conocen de ciencia, de, no sé, literatura, de todo, que hablan muy bien. Pero eso es sabiduría, a lo mejor para el mundo sí. Pero la sabiduría a la cual debemos aspirar nosotros es la sabiduría que el Señor nos da. ¿Y qué es esa sabiduría? Primero, para alcanzar ese tipo de sabiduría debemos reconocer algo que no reconoce el mundo, que existe un reino que no es de este mundo. Y este reino tiene un rey soberano que ha revelado su voluntad por medio de ¿qué? De su palabra. A esa sabiduría es la que debemos aspirar. Dicho esto, vamos a lo nuestro. Tratemos de saber o de aprender o de dilucidar a través de la palabra cuál es esta sabiduría que el Señor nos da. ¿Cuántos de ustedes usan el Waze el Waze o el Google Map, ¿ya? Para dirigirse a un lugar? De hecho, yo uso más el famoso Google Map. ¿Google? ¿Cómo se dice? ¿Google? Google. Si la cuestión es Google nomás. Ya, pero el tema es que muchas veces yo me vengo los días lunes y martes que me toca ir a la oficina, me vengo de vuelta y para llegar antes pongo porque el camino a mi casa lo sé, ¿ya? Pero pongo el famoso Google Map para saber por dónde me voy. Y parto y me dice que me vaya por aquí, por acá, vengo por la ruta 78, la ex autopista del Sol, y de repente sale esa voz que me dice, en 500 metros salga por la salida 25 hacia Maipú. Y yo digo, ¿cómo me voy a ir por la salida 25? No sé si es el número, la verdad, estoy inventando. Hacia Maipú, si sé que si salgo a Maipú me va a tirar a camino Melipilla y me voy a demorar 2 horas más. Entonces no le hago caso. Y sigo por la autopista. Cuento corto, me demoro el doble porque o había un auto en pana, o había un choque, o pasó algo y me demoro el doble que si le hubiera hecho caso al Google. Bueno, nuestra vida a veces es así. Porque pedimos la dirección del Señor y no la tomamos en cuenta. Mira, deja contarte otro caso. Sorry que sea un poco autorreferente hoy día, pero hace aproximadamente 25 años más o menos, debe ser por ahí, me tocó ir a la localidad de Carrizal Bajo.
Carrizal Bajo queda en el norte, en la tercera región, creo que es. Tienes que tomar camino hacia Huasco Bajo y de repente antes de llegar hay un letrero verde oxidado con una flecha que dice Carrizal Bajo. Por lo tanto, yo doblé y me fui hacia Carrizal Bajo, que lo conocía entre paréntesis por las noticias, por una internación de armas y cuestiones que habían pasado años antes. Y me voy y resulta que de ese letrero que decía Carrizal Bajo, unos varios kilómetros más allá, la otra información que tenías era bienvenido a Carrizal Bajo. O sea, no tenía más guía en el camino. Voy por un camino de tierra, medio de arena de repente, y llego a una bifurcación que tengo un camino hacia allá, tengo otro camino hacia acá. ¿Por dónde me voy? La pregunta del millón. Y en ese tiempo no existía ni el Waze, ni el Google Maps, ni usábamos unos mapas de la COPEC. ¿Ya? Pero esos mapas tampoco me mostraban el camino, porque son caminos rurales. Y apliqué mi sabiduría esa vez. ¿Y a qué es lo que quiero llegar? Yo antes había visto para dónde tenía que ir y sabía que ese Carrizal Bajo era una caleta. Y tenía un camino que iba por acá y se iba hacia el cerro y el otro que iba por la orilla del mar. Ese debe ser, dije. Efectivamente era y llegué. ¿Pero por qué? Porque de alguna manera había buscado hacia dónde iba. Por lo tanto, eso en un momento que tuve que decidir, me hizo tomar la opción correcta. No tengo idea hacia dónde iba el otro camino, ¿ya? Pero yo llegué. Y a lo mejor eso es un poco lo que quiero ejemplificar. La palabra del Señor nos da una directriz, nos da una dirección. Y para saber qué es lo que el Señor quiere en nuestra vida, para que dejarnos guiar por Él, debemos conocerlo dónde encontramos la guía. Y lo estuvimos viendo la clase pasada en Fundamentos de la Fe. Porque el Señor no te va a venir a hablar al oído, te va a hablar a través de su palabra. Y es así como esta historia que les contaba del Waze y todo, que muchas veces nuestra vida se encuentra en un punto de inflexión, en un punto donde debemos tomar una decisión y no sabemos qué hacer. Y déjame decirte algo, el Señor está disponible para darnos esa sabiduría perfecta. Pero esta palabra además nos confronta, porque no es suficiente pedir, hay que confiar sin duda alguna. Y Dios, déjame decir que no es un guía inseguro. El problema es cuando el conductor, o sea, nosotros no confiamos en sus instrucciones. Así como yo no le creía al Google Maps y llegué muy tarde. Bueno, a veces le pedimos la dirección al Señor, pero no hacemos caso de lo que Él nos está diciendo. Cuando Él nos está dando su sabiduría, esa que nos ofrece acá, debemos tomarla en cuenta. Si no, ¿para qué la pedimos? Y vamos a dividir esta palabra en 3 puntos. El primero, la provisión divina. Dios es el dador de la sabiduría. Segundo, el requisito. Fe. Y el tercero, y que es peligroso, es el peligro del doble ánimo. Y vamos por el primer punto, la provisión divina. ¿Qué dice el versículo 5? Y si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. A ver, cuando el Señor dice algo, es así. Él no es como el hombre de doble ánimo. Lo que Él promete, lo da. La sabiduría, hermanos, no proviene del hombre, no proviene del conocimiento o de alguna filosofía. No, el dador de la sabiduría es Dios. Y es algo que, ojo, aquí, esta parte es importante, es algo que Él tiene para aquellos que le aman, para sus hijos, para quienes un día le siguieron, para nosotros, hermano, no para cualquiera. A nosotros,
Él nos dice que pidamos su sabiduría. Y si tiene alguna duda sobre quién da la sabiduría, vamos a ver algunos pasajes de la Escritura. Y las mujeres lo saben. Proverbios 2:6. Dice, porque el Señor da sabiduría, de su boca vienen el conocimiento y la inteligencia. ¿Quién lo dice? La palabra. ¿La palabra de quién? De Dios. Y si la dice la palabra de Dios, es real, es verdad, es cierto. Podemos confiar en ello. Por lo tanto, tenemos una forma que, la misma palabra nos está reafirmando que es el Señor el que da la sabiduría. No tenemos nada de qué jactarnos, pues todo proviene de Dios. Y si proviene de Dios, es bueno. Amén. Las mujeres que están estudiando Proverbios, varones, no nos quedemos atrás, entre paréntesis, yo tengo la bendición que mi señora me comparte las cosas, ¿ya? Entonces voy aprendiendo junto con ella, y créanme que aprendo bastante. ¿Pero quién escribió Proverbios? Ya, pues aquí las mujeres tenían que decir Salomón. Bueno, les voy a leer Primera de Reyes 3, 9 al 12, que es cuando relata el momento en que Dios le da sabiduría a Salomón. Dice, versículo 9 en adelante, da pues a tu siervo un corazón con entendimiento para juzgar a tu pueblo y para discernir entre el bien y el mal. ¿Quién será capaz de juzgar a este pueblo tuyo tan grande? Fue del agrado a los ojos del Señor que Salomón pidiera esto. Y Dios le dijo, porque has pedido esto y no has pedido para ti larga vida, ni has pedido para ti riquezas, ni has pedido la vida de tus enemigos, sino que has pedido para ti inteligencia para administrar justicia, he hecho pues conforme a tus palabras. Mira lo que está diciendo el Señor. Te he dado un corazón sabio y entendido, de modo que no ha habido, escucha, ninguno como tú antes de ti, ni se levantará ninguno como tú después de ti. Wow. Salomón pidió sabiduría, lo que a los ojos del Señor fue bueno, y se la dio. Y déjame contarte algo. El Dios de Salomón es el mismo Dios nuestro. Y si el Dios de Salomón, cuando él pidió sabiduría, se la dio, y aquí te está diciendo, si necesitas sabiduría, pídela, ¿por qué no la pedimos? Si la sabiduría del Señor pasa a ser nuestra guía, pasa a ser lo que necesitamos, es la que nos va a decir qué es lo que tenemos que hacer en esos momentos en que nos encontramos ante 1, 2, 3, 4 caminos distintos. Es la sabiduría de Dios la que nos va a llevar a tomar la decisión correcta, no nuestra sabiduría, que normalmente solemos equivocarnos. A veces, gracias al Señor, no nos equivocamos, pero no porque nos hayamos guiado por Él. Entonces, hermanos, dependamos de eso que el Señor nos da, sabiduría, momentos para depender de Él, que Él sea nuestra guía. Hermanos, nuestro Dios no se cansa de que le pidas dirección. Él quiere que le pidas dirección. A veces la falta de sabiduría no es el problema. El problema es no pedirla. Eso sí que es problema. Y si vemos que nos falta sabiduría, dirección, Santiago nos aconseja ir a la fuente de la sabiduría. ¿Y cuál es la fuente de la sabiduría? Dios, nuestro Señor. Mira lo que dice Eclesiastés 2:6. Porque a la persona que le agrada, Él le ha dado sabiduría, conocimiento y gozo. Pero al pecador le ha dado la tarea de recoger y amontonar para dárselo a aquel que agrade a Dios. Ahí está la diferencia. La sabiduría que el Señor da es para sus hijos, no es para cualquiera.
¿Él la da a quien se la pida? Sí. Y dice que la da en forma generosa. Pero no es para todos. Es un privilegio que tenemos nosotros y un privilegio que el Señor nos ha dado. Por eso, hermanos, tomemos en cuenta lo que el Señor nos ha dejado en su palabra. Si esa es la verdad. Dice el mismo libro de Proverbios que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor a Dios, el temor al Señor. Y no es un temor de miedo, es un temor de reverencia, depender de Él. Eso es sabiduría. Esa es la sabiduría a la cual debemos aspirar. Dios no concede sabiduría a cualquiera de forma indiscriminada, sino más bien a quien la buscan para agradarlo a Él. Y es para eso esencial vivir en obediencia. ¿Quieres sabiduría? Pídela. El Señor te lo está diciendo. Y sigo con Proverbios. Y me gusta este pasaje. Dice Proverbios 4:7. Lo principal es la sabiduría. Adquiere sabiduría. Y con todo lo que obtengas, adquiere inteligencia. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que la inteligencia no es sinónimo de sabiduría? Porque la inteligencia, dice la palabra muy claro, la vas a adquirir después de pedir la sabiduría, después de tener esa sabiduría que Dios te da. Y lo voy a leer este mismo pasaje en la versión NTV, la Nueva Traducción Viviente. Me gusta lo que dice acá. Dice Proverbios 4:7, adquirir sabiduría es lo más sabio que puedes hacer. Y en todo lo demás que hagas, desarrolla buen juicio. Ahí está el principio. Si el principio de la sabiduría es el temor al Señor, cuando estamos bajo eso, estamos en lo mejor. Definitivamente, eso es lo mejor. Proverbios 18. El sabio con gusto recibe instrucción, pero el necio que habla hasta por los codos caerá de narices. Hermano, la sabiduría nos enseña obediencia. Es vital la obediencia para tener la sabiduría. ¿Quién es obediente? El que conoce a Dios. ¿Y dónde está la obediencia? ¿Qué? A su palabra. ¿Y eso qué trae? Sabiduría. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Discernir. Hermanos, hoy en día el discernimiento no es básico, es necesario. Es urgente. Hoy en día, sobre todo para quienes somos cristianos, el discernimiento es urgente. ¿Y por qué? Lo hablaba Wim desde acá. Hay cosas que parecen que son buenas y son casi buenas. Le falta nada para ser buenas, pero no son buenas. Es así de simple. Si les falta 1 milímetro, ya no lo son. Y para eso necesitamos discernimiento. ¿Y ese discernimiento qué te lo da? Te lo da el Señor. Él te da la sabiduría para discernir. Él te da la sabiduría para elegir. Si eso es sabiduría, es elegir de acuerdo a los caminos del Señor. Y eso lo encontramos en su palabra. Uy, hay una mosquita que me está molestando hace rato. Es poco sabia la mosca. Necesitamos caminar en obediencia para recibir sabiduría, hermanos. Y al recibirla, nos haremos más obedientes, porque la sabiduría nos ayuda a ver la vida con mayor claridad, nos enseña a pensar con prudencia, nos permite reconocer obstáculos en el camino y evitarlo. Ahora, vamos a ir al segundo punto. Si hay un requisito en esta petición, el Señor te dice pide. ¿Y cuál es ese requisito? Fe. Eso es necesario. Fe, lo sabemos de acuerdo a lo que dice Hebreos, ¿ya? Pero fe es confianza total en Dios. Y eso es aceptar
la respuesta de Dios porque sabemos que es la mejor, aunque no nos guste. ¿Y la respuesta dónde está? En su palabra. No te va a venir a hablar al oído de Dios, ya lo dejó acá. Fundamentos de la fe. La forma de pedir sabiduría a Dios, ¿cómo es? En oración. Pide, si el Señor nos enseñó todo, el Señor no dejó nada al azar. De esa manera debemos pedir sabiduría. Es la forma que Él nos dejó. Pero esa oración debe ser con fe. Sin duda existe una conexión entre la oración, la fe y la sabiduría. ¿Y dónde aprendemos esto? En la palabra. ¿Y la palabra de quién es? De Dios. ¿No es verdad? Eso sí que a veces pedimos no creyendo. ¿Les ha pasado, no? Oh, Señor, sana a esta persona. Sí, oré por si acaso, por si la sana. Pasa, hermanos. A mí nomás, pero bueno. Son cosas que me ocurren. Mira, hay un pasaje que está en Hechos 12, del 1 al 16. No lo voy a leer completo porque es largo, la verdad. Pero cuenta una historia cuando el Herodes Agripa había mandado matar a Santiago, el hermano de Juan, y además había encarcelado a Pedro. El apóstol Pedro está encarcelado, esperando un juicio. ¿Y qué es lo que pasa? Se reúnen en casa de, no me acuerdo el nombre, pero de María, la madre de Juan Marcos. Se reúne la iglesia de ese tiempo, esos hermanos, a orar fervientemente para que Pedro fuera liberado. Oraban con fervor. Mientras tanto, en la cárcel, un ángel llega, libera a Pedro. Le dice que salga. Pedro sale y recién cuando está afuera se da cuenta que lo que había tenido no era un sueño, sino que era un ángel del Señor que lo había liberado. Había una respuesta a esas oraciones. Y Pedro va, feliz, a la casa de María, donde estaban todos los hermanos orando para que le liberaran. Llega ya a la puerta, sale la criada, lo ve y ni siquiera le abre y sale corriendo hacia adentro y dice, Pedro está a la puerta. ¿Y qué le dicen los hermanos que estaban orando? Está loca. O sea, están orando para que Pedro sea liberado. Cuando Pedro es liberado, va y le dice, ¿está Pedro? No, está loca. Sí está. Ah, debe ser su ángel. Mira, debe ser su ángel. Hasta que van y quedan asombrados, porque Pedro sí estaba ahí. Pedro sí había sido liberado. Era una respuesta a esa oración. Bueno, hermanos queridos, nosotros a veces oramos así. Por lo tanto, es necesaria la fe en el Señor. Es necesario cuando pidamos esa sabiduría, en creer que el Señor nos va a dar esa sabiduría. ¿Y cómo nos va a dar esa sabiduría? Aprendiendo lo que Él tiene preparado para nosotros. ¿Y dónde lo encontramos? En su palabra. Amén. No era un ángel. Era Pedro. Y a veces estamos orando así. Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Se acuerdan de los primeros versículos de hace 2 meses atrás? Que nuestra fe es puesta a prueba, ¿cierto? Decía que la prueba no es la que causa la fe, sino que la pone a prueba. El Señor va moldeando. Él es nuestro alfarero. A través de las pruebas, de las cosas que nos van pasando en la vida, nos va moldeando. Bueno, esa fe es la que tenemos que ejercer cuando pedimos la sabiduría del Señor. Porque sabemos que si Él dijo que la iba a dar, la va a dar. Es así de simple. Mateo 21:22 dice, y todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán.
Quizás nuestra fe aún no es perfecta, pero debe ser sincera, hermanos. A eso debemos apuntar. Es sabio llevar nuestras dudas delante de Dios. Es de necio seguir viviendo en ellas. Es sabio llevarlas ante Dios y de necios seguir viviendo en ellas. Tenemos ahí la respuesta. El Señor me habló, sí, a través de su palabra. El Señor te está hablando y te está diciendo, necesitas sabiduría, necesitas dirección. Y la dirección que necesitas es la que yo te voy a dar. Ven, pídemela, que yo te la voy a dar generosamente, dice la palabra. Pero siempre, siempre hay un peligro. ¿Y cuál es ese peligro? El peligro del doble ánimo. Hermanos, muchas veces pedimos, o como estaban pidiendo ahí por Pedro, o no sé, pedimos pero no, nos desmoronamos. Y pasa. Mira, lo compara la palabra acá con las olas del mar, que van y vienen, suben y bajan. Y te voy a contar otra historia, hoy día ando de historiador. Hace varios años atrás, estábamos en Algarrobo y se nos ocurrió ir a pescar en un bote. Arrendamos un bote y fuimos a pescar. Andábamos con Ana María y mi señora. Entramos al mar a pescar. Imagínense yo pescando, no pescaba ni un resfriado. ¿Ya? Pero ahí estaba. Era bonito, una buena aventura. Pero la marea estaba alta. Y resulta que en un momento, y ¿qué es lo que quiero graficar? ¿Cómo son las olas del mar? ¿Por qué el ir y venir? En un momento estábamos en lo que era la cresta de la ola. Ahí logré saber cuando dicen a veces en el tiempo hay olas de 7 metros o de 3 metros. ¿Cuándo? Si nunca he visto una ola de 3 metros en la playa. Bueno, ahí están las olas de 3 o de 7 metros. Estaba en lo alto de la ola, en la cresta de la ola, y miraba y veía el Algarrobo precioso. No se veía el Algarrobo, estábamos lejos. Pero de repente estoy yo así. ¿Y qué es lo que veía? Agua, 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 agua por todos lados. Murallas de agua, el mar. Bueno, así es nuestra vida cuando vacilamos. Así es nuestra vida cuando dudamos, cuando estamos como las olas del mar. Hacia arriba, hacia abajo. Hacia arriba, hacia... No, el Señor nos llama a caminar por un camino pavimentado. Que Él pavimentó, que Él lo diseñó, que Él nos lo dejó. Vamos pidiendo sabiduría delante del Señor según sus preceptos, según lo que Él nos enseña, confiando, confiando. Eso es. A veces dudamos, o muchas veces dudamos. Mira lo que dice Primera de Reyes 18:21. Elías se acercó a todo el pueblo y dijo, ¿hasta cuándo vacilarán entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo. Y si Baal, síganlo a él. Pero el pueblo no respondió ni una palabra. Así muchas veces estamos nosotros. Declaramos que el Señor es nuestro Dios. Declaramos que vivimos de acuerdo a lo que Él nos dice, pero no lo hacemos. A veces estamos declarando ser cristianos, pero no actuamos como cristianos. Declaramos ser cristianos y buscar respuestas y las vamos a buscar al último libro de Pilar Sordo. No, si las respuestas están en la Biblia. Ahí está la respuesta. Dios es la respuesta a nuestras necesidades. ¿Necesitas dirección hoy? Pide sabiduría a Dios con fe. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Fe en Dios. Cuando dudamos, estamos desconfiando. Escucha esto. Cuando dudamos, estamos desconfiando de la única persona en quien podemos confiar plenamente en todo el universo. ¿Te has puesto a pensar eso? Si hay alguien en quien podemos confiar plenamente, es en Dios. Sin embargo, estamos dudando de Él muchas veces. El pedir sin dudar tampoco quiere decir que Dios nos dará
todo lo que pedimos. Ah, pero si recién leíste en Mateo que dice que lo que pidamos con fe, Él lo da. Sí, pero conforme a lo que Él, a su voluntad, a lo que Él quiere. O sea, yo podría, Señor, dame un Ferrari, ¿cierto? Bueno, a mi señora no le gustan los Ferrari, así que, porque dice que tiene 2 puertas, no le gustan los autos de 2 puertas. Así que eso no es que no sea voluntad del Señor, no es voluntad de mi señora. Así que por eso no. Pero no se trata de eso. Cuando estamos dudando, desconfiamos de aquel que es en quien podemos confiar plenamente. Pero tampoco significa que el Señor nos va a dar todo lo que queremos. Pero sí tenemos la certeza que nos va a dar lo mejor. Muchas veces pensamos, yo quiero esto, Señor, y el Señor te dice que no, y pensamos que el Señor no ha dado una respuesta. Sí, sí la dio. A veces una no respuesta es una respuesta. Dios quiere lo mejor para sus hijos. Y por eso te dice que te va a dar sabiduría si la pides. ¿Ya? Partimos leyendo uno de los primeros pasajes que leímos fue 1 de Reyes 3, 9 al 12, donde Salomón pide sabiduría y Dios se la da, ¿cierto? Pero mira qué interesantes son los versículos 13 y 14. Dice, después de todo lo que leímos antes, también te he dado lo que no has pedido, tanto riquezas como gloria, de modo que no habrá entre los reyes ninguno como tú en todos tus días. Y si andas en mis caminos, esa palabra es primordial, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como tu padre David anduvo, entonces prolongaré tus días. A veces, hermanos, nos desvivimos pidiendo cosas materiales, urgidos a lo mejor, porque no sé si voy a llegar a fin de mes, porque necesito la salud, porque necesito, no sé, tantas cosas. A veces, hermanos, pidiendo lo que ya tenemos y no nos hemos dado cuenta. Salomón no pidió eso, el Señor se lo dio. Y este pasaje me hace mucha semejanza con Mateo 6, 31 y 32. Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas. El Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Dios sabe nuestras necesidades. Hermanos, Dios no está ajeno a nosotros, pero también sabe que necesitamos su dirección y Él quiere ser quien nos dirija y nos dice, pídanme sabiduría, pídanme ser quien guíe sus vidas. ¿Por qué? Porque es la mejor dirección, pero Él nos dice que le pidamos con fe, porque tenemos que ejercer esa fe, eso que Él nos dio. Si la fe no es casualidad, necesitamos la sabiduría, hermanos, para discernir y obedecer la voluntad de Dios. Necesitamos sabiduría para evitar las tentaciones, para reconocerlas cuando son inevitables y para vencerlas cuando ya han llegado. El Señor fue tentado y a cada cosa que Satanás lo tentó, le respondió con la palabra de Dios. ¿Estamos en condiciones nosotros de hacer eso? Ahí está la sabiduría, hermanos. Y necesitamos sabiduría para confiar en Dios sabiendo que Él suplirá todo lo que necesitamos. Todo lo que vamos a necesitar en el paso por este mundo pasajero. Y tomemos en cuenta eso, hermanos. Estamos de paso. Y aún en este paso a una eternidad con el Señor, Él nos pide que confiemos en Él porque Él nos guiará, porque Él nos llevará por el camino perfecto.
no por nuestro camino, porque nuestro camino, como pecadores que somos, nos vamos a equivocar. Sin embargo, Dios, en su amor, en su misericordia, nos dice, pídeme sabiduría, pídeme dirección, que yo te la voy a dar abundantemente. Si ni siquiera te dice, ya te voy a dar un poco de sabiduría, te va a dar abundantemente. Ejerce esa fe que Efesios 2, 8 y 9 dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia del Señor, la fe. Y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. La fe es un don de Dios. Dios te dio la fe. Dios puso la fe en ti. Ejerce esa fe. No es tuyo. Es del Señor. Y gracias a Él, es que podemos hoy día pedir también de su sabiduría. Voy a pedir a los hermanos que repartan los símbolos. La sabiduría bíblica, hermanos, es la capacidad de ver toda la vida a través de la palabra del Señor. Les invito a ponerse de pie mientras cantamos una alabanza.